Buenos días, hermanos. Me da gusto volver a estar aquí con ustedes. Y le doy gracias a Dios por la invitación que me hace Jera. Ya no me quería invitar, pero aquí está. No soy yo, David, acuérdate. No soy yo ni es Jera. Y vamos a meditar en la lectura que tuvimos hace rato en Efesios capítulo 4. Es un capítulo muy extenso. Vamos a ver los primeros versículos del 1 al 16 más o menos. Pero antes de entrar en la meditación, estaba reflexionando un poco sobre el último canto, el que nos dirigió Epsi, ¿por quién eres tú? Y me puse a pensar el cómo es Dios bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Y me preguntaba, pues, ¿qué he hecho yo para que el Señor me haya creado? ¿Qué he hecho yo para que Dios me haya salvado? Para que haya enviado a su Hijo y que su Hijo haya sido sacrificado por mí. ¿Quién soy yo? ¿Qué hice yo para que me tenga en este lugar? Y sirva de preámbulo para meditar en este pasaje, hermanos, donde el Señor nos llama a servir, nos llama a la unidad, nos llama a ser útiles dentro del trabajo de su obra, del extendimiento de su reino, y donde cada uno de nosotros, independientemente de nuestra edad, de dónde emergemos, de nuestro origen, de nuestra capacidad, el Señor nos tiene aquí con un propósito bien definido. Y quiero que veamos este pasaje, Efesios 4, vamos a tenerlo ahí, hermanos, y vamos a ir viendo qué es lo que nos dice Pablo en esta porción. Teniendo siempre en cuenta esto, hermanos, estamos aquí porque el Señor tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Les hablo en un contexto general. Primeramente, deberíamos de preguntarnos, Casa de Dios Apodaca, ¿dónde está ahorita parada y hacia dónde va? Deberíamos de preguntarnos de forma individual, yo en lo personal, ¿en qué estoy colaborando en la obra de Dios en este lugar? ¿Qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer? Si estoy utilizando mis dones, mis talentos, y si estoy creciendo espiritualmente para alcanzar esa estatura de la cual habla aquí Pablo en Efesios, esa estatura del varón perfecto, esa madurez para poder servirle de la mejor manera al Señor. Y les hablo del contexto de la carta así rápidamente. Efesios es una carta, como muchas de las cartas de Pablo, en las que están conformadas básicamente de dos partes. Al principio, si ustedes en su casita, si ya han leído esta carta o otras cartas, pueden ver cómo Pablo inicia sus cartas, pues saludando, ¿verdad? Dando agradecimientos. Pero en esta porción de Efesios, los primeros 3 capítulos, Pablo nos está hablando acerca de lo que él ha hecho a través del Señor Jesucristo, del plan que tiene para la gente en general, no solamente para el judío, sino para los gentiles, para aquellos a los cuales Pablo está escribiendo, a las iglesias de Éfeso. Todo lo que el Señor ha estado haciendo, su plan de salvación, no solo a judíos, sino también a gentiles, a griegos y a todos aquellos que iban a ser alcanzados por medio de su palabra. Digamos que esta es la parte teórica, doctrinal
de esta carta. Y a partir del capítulo 4 viene esa parte práctica. Y es muy sencillo, hermanos. Esta parte es muy sencilla. Tan sencilla que la vamos a entender ahorita muy rápido. Voy a tratar de ser bien así clarito en esto. Pero hay una... Quiero usar la palabra, la expresión correcta. Es una palabra solamente para aquellos que realmente han sido redimidos por la sangre de Jesús, para aquellos que están siendo realmente o han sido transformados por el Señor Jesús, para aquellos que realmente son sus hijos, porque Pablo está escribiendo a personas salvas. Así que si hay alguien que aún no ha tenido esa experiencia con Jesús, si hay alguien que a lo mejor ha venido por años y años a la iglesia, pero no ha sido redimido por el Señor Jesucristo, no le puedo pedir que se comprometa a cumplir con lo que vamos a ver. Puede ser muy cruel, ¿verdad? Por así decirlo, muy crudo, pero esa es la realidad, porque le va a entrar por un oído, igual le va a salir por el otro. Y esta es una palabra tan sencilla de digerir, pero solamente se digiere a través del Espíritu Santo que mora en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, voy a explicarles lo que es el llamado de Pablo a servir, las herramientas que nos dan y los propósitos que se van a alcanzar a través de este llamado. Llamado, primeramente, herramientas y propósitos en estos versículos, en nuestros primeros 16 versículos que vamos a meditar en ellos. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? Perfecto. Fíjense, Pablo empieza los primeros versículos con este llamado a los oyentes cristianos convertidos, y les dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primero hace esa transición en esta frase cuando dice yo pues, o sea, primero ya les dije todo lo que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros, cuál es su plan, cómo encajas tú en ese plan. Ahora te voy a decir específicamente qué pasos vamos a seguir. Y les dice, yo pues, preso en el Señor, está haciendo alusión a la condición actual a la hora de estar escribiendo esta carta a las iglesias de Éfeso, diciéndoles, ahorita estoy preso, estoy encarcelado. Pablo estaba en Roma y a Pablo no se le fue ninguno de los soldados del pretorio al cual le tenía que predicar. Eso lo expresé en otra carta. Imagínense a Pablo ahí en una casa, pero pues estaba preso, o estaba en la cárcel y después en una casa, pero siempre estuvo preso y siempre tenía un soldado a su lado cuidándolo. Y a ese soldado, al que le tocaba, Pablo le predicaba y le decía y le decía y le decía. Y así el tiempo que Pablo estuvo preso, todos los días le cambiaban a los soldados, y por eso dice en otra carta, fui y hablé a todo el pretorio. El pretorio, ¿como cuántas personas eran? 500, más de 500 personas, imagínense. Más de 500 soldados. No fue una excusa o una limitante para Pablo estar encadenado, estar preso, para seguir compartiendo del evangelio. Y es ahí donde nosotros yo creo es lo primero que debemos de tener en cuenta. No hay excusa, hermanos, no hay limitantes para seguir compartiendo de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y les dice, yo pues preso en el Señor, les ruego. No está exigiendo, no está mandando, está rogando. Así como en Romanos, ahí en 12:1 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o allá en Filipenses que les dice, os ruego, hermanos, que os comportéis como hijos de Dios. Está haciendo un ruego y dice, les ruego que anden como es digno
de la vocación con que fueron llamados. Y es por eso que les decía al principio, no les puedo decir a aquellos que aún no han sido transformados por la vida de Jesús, a que entiendan y escuchen esto. Dice, han sido llamados. Nosotros, cada uno de nosotros hemos sido llamados. ¿A qué hemos sido llamados, hermanos? Dice, andar dignamente. Tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de expresarte, de reaccionar, grita quiénes somos cada uno de nosotros. Tu tiempo, cómo lo vives, cómo lo inviertes, cuáles son mis intereses, habla de quién soy yo, habla de quién es la persona que está influyendo en mi vida. Y por el contrario, si tú te identificas como cristiano, pero si vives como cualquier persona del mundo, la gente va a emitir un juicio inmediato acerca de tu comportamiento. ¿Y saben qué? Eso nos lleva a todos en ese juicio. Cuando Pablo habla de esto, lo podemos transformar, o sea, era lo mismo en aquella época que actualmente, hermanos. Podemos venir a la iglesia, podemos congregarnos, pero saliendo de aquí, realmente, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestro comportamiento allá afuera? Si nos pusieran una cámara y un micrófono, hermanos, ¿qué tal? ¿Qué tal, verdad, pequeña? ¿Qué dirían de nosotros? ¿Qué diría mi esposa? ¿Qué dirían los hermanos? Que vamos a pasar el video del hermano Eliud, cómo se comportó esta semana. Que no se me atraviese alguien en Constitución cuando voy deprisa o algo. ¿Cómo reaccionamos? Y puede ser cosas tan sencillas, pero en lo público y en lo privado.
Nuestro objetivo y meta común aquí en la tierra puede variar, ¿sí? Nuestros objetivos y metas pueden ser diferentes. Pueden ser diferentes para mi hermana, mi hermano. Podemos perseguir diferentes metas, pero hay una meta común que nos une, que es que un día vamos a estar ante la presencia del Señor. Gracias a Él, porque eso es lo que nos mantiene vivos y esperanzados, aún en estos días de tantas noticias que se estque escuchando. Que a ratito tocó ese tema. ¿De qué lado están? Sí, parece que tenemos que ponernos de un lado con todas estas noticias, pero eso después lo... Una misma esperanza, un solo Señor. Sin el señorío de Jesucristo no habría unidad entre los creyentes, porque Él es la cabeza de la iglesia. Líderes, pastores, teólogos no pueden crear la unidad entre los creyentes, solamente Jesús lo hace posible. ¿Estamos, hermanos? Luego dice una sola fe. Nuestra fe está fundamentada en la obra que el Señor Jesucristo hizo sobre su evangelio. Vino, enseñó, murió, resucitó y ahorita está a la diestra del Padre y va a volver, pero ya no como el Cordero de Dios, ahora viene por cada uno de nosotros como el Rey y Señor. Voy en el 6, un bautismo. Estamos unidos por un mismo bautismo y no hablo de esa segunda experiencia que el bautismo en el Espíritu Santo, se han oído esas cosas. Hablo de eso, pero no hablo de eso. Déjenme les explico. Cuando habla el Señor Jesucristo, cuando habla Pablo a través de, cuando habla el Señor a través de Pablo en este escrito, habla de que el bautismo es que cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo en ese momento nos sella. Y ya el bautismo físico viene a ser la reafirmación, muerte, sepultura y la resurrección a una nueva vida. Pero desde el momento en que tu corazón, en que tú estás consciente de quién eres y que necesitas a Jesús, desde ese momento el Espíritu Santo te sella y formas parte de la familia del Señor. ¿Sí? Y por último, un Dios y Padre. La paternidad de Dios para nosotros, solo hay un Padre. Y allá en Deuteronomio capítulo 6, esa porción llamada el Shema, donde Moisés escribe, Jehová el Señor, soy yo, el Jehová el Señor, uno es. Llamarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Es la declaratoria en que solamente hay un Dios monoteísta, único, creador, sustentador y salvador de cada uno de nosotros, y Él es un Dios y Padre para nosotros. Bien, ese es el llamado que hace Pablo. Por eso les digo, Pablo nos va a hablar solamente a nosotros, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, porque la realidad, hermanos, es que pueden venir muchas personas, pueden ser hasta miembros de la iglesia, incluso hasta pueden ocupar cargos, pero si no han sido transformados realmente por el Señor Jesús, ellos no son parte aún del pueblo. Tarde que temprano se va a evidenciar eso. Y en las iglesias hay creyentes. Iba a escribir cuando estaba haciendo el sermón, iba a poner creyentes verdaderos. No hay creyentes verdaderos. Hay creyentes o no creyentes, ¿sí? Sí, es radical el Señor. Hay hijos o no hay hijos. Aunque vengas y asistas y seas miembro, si no has sido transformado, no eres hijo.
Entonces, por eso, aunque suene cruel, les digo, esta palabra es solamente para aquellos que han sido redimidos por el Señor. Vamos a la segunda parte. Es un llamado que el Señor nos hace en forma individual y nos da las herramientas para servirle. ¿Cuáles son esas herramientas? Versículo 7 primero nos dice: a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios obra en la unidad repartiendo dones a través del Espíritu Santo para que nosotros los creyentes los usemos para la edificación del resto de mis hermanos y para luego voltear afuera y ser luz a los que aún no le conocen. Los versículos del 8 al 10 pues hablan de la autoridad de Cristo, quien es el que ha repartido dones también. Establece el mismo Señor lo que hoy conocemos como ministerios a partir del versículo 11, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y esto lo vamos a ver. El Señor nos da las herramientas, nos llama y nos da las herramientas. Aquí en Casa de Dios Apodaca hay ministerios. Y esos ministerios obviamente están trabajando en cada uno de ellos aquellos creyentes los cuales tienen esa habilidad específica para desarrollar ese trabajo. Dice: el mismo Señor establece lo que hoy conocemos como ministerios, aunque la lista allá en Corintios es una lista más específica. Habla de los que administran, de los que tienen fe, de los que hacen milagros, son una lista más específica, y esta lista es una lista general que abarca todos los ministerios, todos los dones. Primero habla de apóstoles, y vamos a explicar esto. ¿Quiénes son los apóstoles? Como tal, hoy no existen los apóstoles. Los apóstoles fueron los 12 que el Señor Jesucristo llamó y que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Esos son los únicos apóstoles. Y al final, dice Pablo, yo recibí ese llamado como un abortivo, dice, o sea, por la gracia de Dios él fue llamado también a ser apóstol. Y esa era pues más que característica, era la única forma en la que podía ser llamado apóstol, que hubiera sido testigo de la resurrección de Cristo. Como tal, hoy no hay apóstoles, aunque busquen ahí en YouTube y aparezcan que el apóstol... No, yo entro en otra categoría. El apóstol fulano de tal, no hay apóstoles, hermanos, tal cual. Pero en ese sentido son aquellos como que los que son enviados, se relacionan con los misioneros de alguna manera, con las misiones. Ese es un ministerio. Y luego dice, profetas. Acuérdense, los profetas eran aquellos que llevaban un mensaje especial de parte de Dios al pueblo, para que el pueblo, generalmente era un mensaje para que volvieran al Señor, porque siempre andaban en malos caminos el pueblo de Israel, y era un mensaje directo en el cual les decían: si no hacen esto, va a suceder esto. Hablaban de las cosas por venir. Hoy los profetas pueden ser los predicadores, los que llevan un mensaje. Ahí sí, yo soy profeta. Y son los que llevan los mensajes y la palabra de Dios a diferentes lugares, hermanos. Evangelistas, eso sí.
aunque todos somos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación, hay aquellos que están dotados para predicar estas buenas nuevas de salvación, que tienen esa habilidad, que lideran ese ministerio de evangelismo. ¿Sí? Y también habla de pastores y maestros. ¿Qué sería de las iglesias sin quien los guiara y quien les enseñara? El ser pastor va de la mano con enseñar. Por eso mi hermano Gerardo es un pastor y maestro, y también tenemos maestros, a lo mejor no son pastores o no se han dado cuenta que son pastores, pero en su momento el Señor les va a hablar. Es un ministerio fundamental. Todos son importantes, pero este es importante porque sin la guía del pastor y la enseñanza pastoral, las congregaciones se pueden perder. Vienen, la importancia de organizar un trabajo en base a estos ministerios y de hermanos dispuestos a colaborar con ellos es lo que nos va a dar el éxito. Aunque tenemos que hablar para poder entender del éxito de las iglesias. ¿Y cómo vamos a medir ese éxito? Bueno, vamos a ver los propósitos y metas que vamos a conseguir en base a acudir al llamado y en base a escuchar los dones y ministerios que el Señor ha establecido en la iglesia. ¿Cuáles son los propósitos? Dice el versículo 12. Todo esto le he dado es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar, edificar y alcanzar la madurez. Pablo utilizaba el cuerpo para ilustrar el funcionamiento de una iglesia. Cada miembro, hermanos, colocado en su lugar, en su área de trabajo, cumpliendo con su función, siendo obedientes al llamado personal que han recibido, vamos a tener una iglesia sana. No sé si ustedes han visto cómo trabajan las líneas de producción. Yo he estado presente o en la televisión. ¿Me permiten tomar de esta, hermanos? Porque si no, no va a hablar. ¿Cómo trabajan las líneas de producción? Desde cómo cosas tan básicas que pueden ser estos. Ahorita que embotellan el agua, cómo embotellan el agua, cómo va entrando cada elemento, cuando son manuales que están armando alguna pieza también, o cuando son robots que van armando un coche. Todo va, cada parte, cada función, cada área de la línea tiene una función específica y todas son importantes. Cuando hay una falla en poner un tornillo, tan simple como un tornillo, se detiene todo y se detiene la producción. En la iglesia del Señor, hermanos, nosotros podemos desempeñar cualquier función, por más mínima o pequeña que sea, va a ser muy importante en esa línea de trabajo de producción en la cual el Señor nos ha puesto. No hay trabajos más importantes o menos importantes, no hay miembros más importantes o menos importantes, ya que todo repercute en el alcance de las metas en general. No hay más ni hay menos, todos somos iguales de responsables ante el Señor por el trabajo que se nos ha encomendado. Desde el pastor hasta los más pequeños. Escuchar a Jan orar nos habla de que es un niño que está siendo instruido, gracias a Dios por sus padres, que está siendo instruido porque ese va a ser un elemento útil más adelante en la obra del Señor. Ver a los jóvenes, ver a Epsi, ver a Mario tocar, cada uno tiene una función específica en el cuerpo de Cristo, en este trabajo llamado extendimiento del reino. Todos somos importantes. Entonces, ese es el propósito. Dice claramente, perfeccionar a los santos
para este trabajo, para la edificación. Mutuamente nos vamos a estar ayudando y edificando, porque esto no es para que nos pongan estrellitas individuales, es para que juntos estemos alcanzando esas metas y avanzando en la obra del Señor. Y luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice unidad de la fe. ¿A qué se refiere eso? He ido a iglesias, hermanos, muy bien organizadas, muy bien estructuradas. Desde que llegas hay una persona que te recibe, te pone tu sticker de que eres visitante, te dice dónde te sientes, sus tiempos bien organizados, todo está muy bonito. Pero ¿saben qué? No hablamos de unidad en la forma estructural o organizacional de una iglesia. Hablamos de la unidad espiritual en torno a una fe común y verdadera. ¿A qué me refiero? Que cuando estudiamos juntos la palabra de Dios, cuando juntos aprendemos la palabra de Dios, cuando juntos aclaramos las dudas que podemos tener con respecto a la palabra de Dios, y esas dudas se disipan, nuestra fe va creciendo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo realmente no a ser una corporación, sino fundamentándonos en lo que es la palabra de Dios. Dice también la unidad en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esto te va a llevar a que diario tengas tu devocional, a que diario tengas ese encuentro con Jesús, a que lo conozcas más íntimamente y que puedas aprender más de Él. No vas a aprender de las personas, no vas a conocer a las personas si tienes contacto una vez por semana con ellas. Es un contacto diario, permanente, continuo, y por eso dice, la unidad se va a dar en base al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Con qué fin? De llegar a esa estatura del varón perfecto. El proceso de santificación. Santificación es el ser santo, es que el Señor te aparta y hay una meta a seguir, que es la madurez, y ese es el proceso de santificación. Si tú, mi hermano o mi hermana, echas un ojo atrás y sientes que no has crecido espiritualmente de un año para acá, por ejemplo, entonces tu proceso de santificación está detenido. Yo no soy el mismo de hace un año, de hace 5 años. No estoy peor, he mejorado. Porque pueden cambiar para peor. No, he mejorado. Pero ese es el proceso. Y lo que anhelamos o lo que debemos de anhelar es llegar a la imagen de Cristo. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Pero mientras tanto, aquí tenemos que seguir en ese proceso día con día, prueba tras prueba, situación tras situación. No hemos sido llamados, hermanos, a llevar una vida fácil como hijos de Dios. Esa es la verdad. Hemos sido llamados a llevar una vida tranquila, de opulencia. Hemos sido llamados a batallar, porque eso es lo que nos ayuda a crecer y a madurar. Esa es la buena noticia y la mala noticia, ¿sí? De que vamos a tener luchas, pero que no estamos solos. Bien, finalizamos. Dice el versículo 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes. No se quiso quedar. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tu crecimiento espiritual te va a dar estabilidad espiritual. Vas a poder diferenciar entre doctrinas verdaderas y doctrinas falsas, entre verdaderos predicadores, los que no son predicadores, iba a decir otra palabra, pero de esto radica en que el mismo Pablo, cuando escribe, por ejemplo, a los corintios, les dice: no les puedo dar alimento sólido,
Les tengo que seguir dando lechita porque no han crecido. Igual viene y ponemos un video en Facebook, una predicación, y muy motivante, gritan, hacen y dicen, y para nosotros vamos a decir, fue de bendición, porque escuchamos lo que queríamos oír. Pero cuando nos adentramos en la palabra de Dios, cuando realmente estamos unidos, sirviendo, cuando nuestro pastor o nuestros líderes están preocupados en nuestro crecimiento y juntos estamos aclarando dudas, viendo la doctrina, la palabra, no vamos a ser llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina, por hombres que engañan, que emplean con astucia todo su verbo para llevarnos por otro camino y conseguir sus propósitos. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La idea es de que llegues a un punto donde defiendas y ames la verdad, donde defiendas y hables con convicción de lo que crees. Ahorita han surgido pues muchos profetas y teólogos hablando de la situación que está sucediendo, hermanos, de la cual pues todos estamos enterados y todos formamos parte. Oye, los israelitas, bendito pueblo de Dios, que el Señor los protege y los cuide, mas sin embargo no saben que ese pueblo ha negado permanentemente a Jesús. Ese pueblo, no solo porque se llama Israel, son santos, ellos están alejados del Señor. Ellos tienen a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas como sus máximos exponentes del judaísmo y de la Torá, pero han menospreciado a Jesús. Y por el otro lado es un pueblo musulmán también que está defendiendo su posición religiosa. Y al final de cuentas nuestra posición como hijos de Dios es orar porque Dios quite la venda en ambos lados y se dejen de hacer todas estas situaciones, estas masacres que están sucediendo. Se le señala a uno por empezar el conflicto, pero la realidad es que el otro está igual o peor, abusando de su poderío. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Ya ahí surgen estas son señales de que viene el Señor. Hermanos, desde la Primera Guerra Mundial decían que venía el Señor. Los británicos sacan a los turcos otomanos de lo que hoy es Israel y le concesionan a los judíos, ahora va a ser tuyo esta porción de tierra. Ya viene el Señor. Viene la Segunda Guerra Mundial, viene Hitler persiguiendo judíos, ya viene el Señor. Viene la Guerra Fría, vemos estos conflictos. Ni el día ni la hora la saben ni los propios ángeles, solamente el Señor. Ni nosotros debemos de estar especulando que estas son las señales, que esto ya viene. Nuestra tarea es esto, hermanos. Esta es nuestra tarea. Primero, si soy realmente una persona transformada por el poder del Señor Jesucristo, el señorío del Señor está en mi corazón realmente y le soy obediente. He atendido al llamado de Dios y he puesto mis habilidades, mis dones y talentos a su servicio. Estoy trabajando en el avance de la obra de Dios aquí, ahorita en Casa de Dios Apodaca. No nos vayamos a Israel, a Palestina, ni a ningún otro lugar. Ubiquémonos porque un día el Señor nos va a demandar, a pedir cuentas de qué hicimos, qué no hicimos, y de que si realmente atendimos a su llamado a servirle. Finalizo con esto. Hace mucho tiempo llevé un estudio
y se me quedó muy grabada una ilustración. Ya ven que Pablo siempre utilizaba el cuerpo humano para hablar de los dones y los talentos. Dice, ¿qué tal si el pie no le hace caso a la mano o al oído? Entonces nos ilustraban en un dibujo el avance o no avance de la iglesia, y dibujaron una persona, era un bonito, que iba por las vías del tren, y atrás de él, allí en una vueltecita, venía el tren, venía la máquina del tren, y se da un diálogo entre los miembros del cuerpo, y le decía el oído al cuerpo: oigan, estoy escuchando el silbido del tren. Y los ojos contestan: pues yo no veo nada. Lógico, ¿verdad? Pues él iba hacia allá y la máquina venía acá. Y los pies: no, pues vamos a seguir. Y ahí van caminando. Y el oído les vuelve a decir: oigo el tren muy cerquita, pero no vemos nada. Y seguía, hasta que llegó el tren y se oyó. Así. ¿Qué pasa? Por eso debemos, dice aquí, para que todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada uno de nosotros, como les digo, somos importantes, debemos escucharnos. Escuchemos al oído. Si los pies van a avanzar, que la mano no se vaya para otro lado. Juntos estamos en este trabajo, hermanos. Y es por eso que les vuelvo a repetir: esto es para ustedes, los creyentes. Y si ustedes están hoy aquí, es porque el Señor les quiere decir esto. Oren por aquellos que son inconstantes. Oren por aquellos que se acercan cuando solamente hay problemas. Oren por aquellos que siempre tienen alguna excusa. Oremos por esas personas para ver si realmente son del pueblo de Dios o solamente son simpatizantes. Les vuelvo a decir, se oye crudo y cruel, pero es la realidad. A mi hermano Gerardo le dije esta semana precisamente: escoge tus batallas que debes de pelear. ¿Por qué? Porque tienes mucha gente a la cual atender. Y a veces tenemos que atender a otros que no están comprometidos. Usa tu tiempo diligentemente, tus dones, tus talentos, y que la iglesia siga creciendo, siga siendo transformada por el Señor y sigan haciendo la obra que el Señor les tiene en este lugar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos.